En las 8:45 hemos invitado a Suseli Girón. Ella es asesora en comunicación estratégica de la Secretaría de Seguridad Alimentaria para conversar sobre los avances, los retrasos, incluso retrocesos que puede haber en la lucha por vencer la desnutrición en nuestro país. Gracias por acompañarnos. Bienvenida a las 8:45. Muchas gracias, Solís. Muchas gracias. ¿Cómo están? Entremos en materia. Ha habido críticas por poca coordinación o falta de coordinación entre las instituciones públicas para atender este mandato que ha venido desde el presidente de la República, donde se ha ordenado un apoyo total para el combate a la desnutrición. ¿Qué factores enumeraría usted que han sido los que incidieron para que estos proyectos vayan a un ritmo más lento de lo que se tenía planeado a principios de año? Bueno, mira, yo considero que lo que pasa también es de que, recuérdate que el tema antes, nadie hablaba del tema de nutrición. Yo creo que uno de nuestros pocos promotores que estuvieron cerca de nosotros era Juan Luis, de hecho, ¿verdad?, de ver el tema, pero realmente no se conocía y la gente no lo priorizaba. Y tú sabes que muchas veces las políticas se hacen por muchas de las cosas que también la población prioriza. Pero realmente a veces ni las mismas familias conocen a veces el problema. Entonces creo que también había que pasar un proceso inicial en donde primero los funcionarios también conocieran del tema, supieran que era importante, y todos esos procesos después administrativos donde ya puedes ir poniendo los programas dentro de los presupuestos que van dentro de los ministerios. Por parte de CESAM, por decirte algo, pues CESAM lo que hizo primero pues fue ese proceso de sensibilización, que se lo demarca también la ley, de que todos entendieran también de que el tema es importante. ¿Sensibilizar a los propios funcionarios? Sensibilizando a la población, a los funcionarios y a varios sectores, porque al final el problema es tan grande, pero aunque sea grande, no es que no sea solucionable. A ver, Suseli, yo con recuerdo esfuerzo se puede hacer. El lanzamiento del plan Hambre Cero. Exactamente. Recuerdo la priorización de esos 8 municipios que tienen índices, pero así espantosos, ¿verdad? De primer lugar a nivel mundial, que le ganamos a África en municipios que tienen prevalencia de hasta el 95% en área urbana y área rural de desnutrición en el país. ¿En qué han avanzado esos 8 municipios? Bueno, lo que se está colocando ahorita es la estructura y en consejerías también que han abierto algunos ministerios, por ejemplo el MIDES, que está haciendo un trabajo para poder también darle consejería a las madres. Estamos viendo también el enfoque de la ventana de los 1000 días, y cuando ves, por ejemplo, la experiencia de otros países, por ejemplo, que podemos ver en Bolivia la pobreza del país es mayor que la de acá, pero los índices de nutrición no son iguales, y cuando ves y empiezas a comparar, ¿por qué? Hay mucho esfuerzo en consejería a las madres, en educación alimentaria, y algo tan sencillo, y que es donde se pierde la primera batalla en la desnutrición crónica, la lactancia materna. Imagínate que los mayores índices de mortalidad a veces en los niños se dan antes de los 6 meses. Pero entonces lo que nos estás diciendo es que este año, en esos 8 municipios, lo primero que se hizo fue montar un sistema que permita dar consejería a las madres para que ellas aprendan a nutrir mejor a sus hijos lactantes y no lactantes. Es solo una de las partes de las intervenciones que se están pues ejecutando. Pero lo que pasa también es que tenías que también generar los lineamientos para que se pudiera trabajar, y también el proceso de que se pudiera planificar conjuntamente. Se han hecho ya estudios de brechas para que se puedan hacer las intervenciones que deben de ir, y estudiar un poco los factores de por qué, porque en cada región son diferentes. Y eso es el enfoque que se está dando ahorita. Ahora, lo que esperamos sí es el otro año, para 2013, en que se haga un esfuerzo bastante fuerte en la ventana de los 1000 días, porque acuérdate que la ventana de los 1000 días empieza de 0, desde el embarazo hasta los 2 años, y ahí se pierde esa lucha. Entonces ahí se tiene que ver primero los micronutrientes para las mujeres también embarazadas, la lactancia materna, que es vital, ¿verdad? Y todo este tipo de intervenciones, pero al final hay que hacerlo a gran escala, porque también si lo haces solo en una parte, esto te dificulta también la situación. Definitivamente, que te digo, no ha caminado tal vez como se hubiera esperado con esa celeridad, pero también tiene que ver el hecho de que primero tenías también
que conocer, darlo a conocer, y eso te permitiera montar una estructura que en presupuestos gubernamentales, porque claro, recibes los presupuestos que venían de antes, en donde no priorizabas en ninguno de los ministerios. Que se refleje la priorización en los presupuestos. Exactamente, ese es un gran avance, porque ahora tienes la priorización del Plan Hambre Cero y de la ventana de los 1000 días en los presupuestos de los ministerios. Para el 2013. Para el 2013, donde ya puedes priorizar. Por ponerte un ejemplo, algo que se logró un avance bastante especial ahora es en la época de hambre estacional. Se bajó 12 puntos, si no estoy mal, de 23 a 18, 13 puntos, perdón, el índice de letalidad por desnutrición aguda. Porque se tiene un calendario estacional del cual, de hecho, ya lo habíamos hablado en algún momento, en donde no se priorizaba entrar antes de que los niños empezaran a morir por desnutrición aguda. En cuestiones, perdón. Y este año, al ver la sequía prolongada, sí se hicieron intervenciones directas. Preventivas para impedir. Preventivas para disminuir ese índice de letalidad, que yo creo que es bastante, porque ya habla del que antes hablaba de un 23%, ahora un 18%, definitivamente que tenemos que mejorar, pero ya empieza a ver, y creo que fue un ejercicio fuerte en que todos los ministerios se empezaron a involucrar a llegar antes de que la letalidad avanzara, ¿verdad? Uno de los ministerios que tienen que estar muy involucrados es el Ministerio de Comunicaciones, por el acceso a estas comunidades que son remotas, de difícil acceso en la mayoría de casos. Recuerdo que en el municipio donde se inauguró el programa por parte del presidente, un mes después la carretera no se había comenzado, a pesar de que se inauguró ese proyecto de la ruta. Ejemplos como ese, Suseli, ¿en qué tan comunes han sido, no solamente de infraestructura, sino la incorporación de ministerios en general, todos los que se habían comprometido a colaborar de forma conjunta para que el municipio mejorara no solamente en nutrición, sino sus condiciones de vida generales, su accesibilidad, su desarrollo, sus índices de educación? Al final, lo que nos expusieron cuando inauguraron el programa era algo integral. ¿Qué tan integral se ha conseguido hasta esta etapa del proyecto? Pues mira, yo creo que esa integralidad es la que se está buscando poco a poco. Sí se han sumado algunos ministerios, pero lo que se está tratando de apostar es eso, o sea, que si tienes intervenciones en un lugar, en educación, las tengas también en la generación de ingresos, en que llegue la carretera. Yo creo que lo que sí te podré decir que se ha avanzado es que algunos ministerios ya están tomando el tema para trabajarlo dentro de sus ministerios, cosa que antes definitivamente no sucedía. Y yo creo que ese ejercicio que se hizo también de tengo algo que dar, donde los funcionarios pudieron ver una situación del país, que muchas veces eso es lo que pasa, trabajas desde un escritorio, pero cuando ya ves la realidad, eso mismo empieza a hacer medida de que también tienes que priorizar entre todas las demás cosas, claro, que tienes dentro del ministerio a trabajar. Y un ejemplo muy bueno que te podría mencionar es, por ejemplo, el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía ahora sí está trabajando con unas cadenas productivas a través de Tejiendo Alimentos, que eso es algo pues que ya empieza también a buscar esa parte, pero definitivamente esto tiene que venir y empatar en que mientras estás trabajando ingresos para las familias, pero tienes que también invertir en la ventana de los 1000 días. Suseli, ¿son aún 8 los municipios priorizados o son cuántos los que ya abarcan los programas de seguridad alimentaria? Bueno, priorizados para llevar las acciones siguen siendo estos 8, ¿verdad? ¿Los más graves? Pero este año se quiere ampliar la cobertura y tratar de que, bueno, las cosas que se atrasaron anteriormente se aceleren para que el 2013 podamos llegar a 166 municipios. Ese es el reto. Que en 2013 se abarque 166 municipios, que son los priorizados en desnutrición crónica. Que cuando ya hablamos de que ahora ya hay una estructura, entonces poder decir, bueno, la estructura está, ya se tiene el conocimiento, ya se tienen presupuestos para los programas para poder implementar y tratar pues de articular esas acciones, no solo con el sector gubernamental, sino también con la cooperación, que por ejemplo si te hablara del programa de Feed the Future de USAID,
ya vamos a trabajar 30 municipios con acciones integrales, conjuntamente con gobierno, que eso esperamos. Tenemos tiempo para una pregunta más, Paula. Es que recuerdo que en las encuestas electorales el tema de la desnutrición aparecía en último lugar, como preocupación de los guatemaltecos, pero también como prioridad en los planes de gobierno de los partidos. ¿Cómo han posicionado el tema? ¿En qué nivel lo ubicarían ustedes ahora con estos esfuerzos que se han implementado este año? Mira, yo creo que el primer mensaje creo que nos llena pues bastante de orgullo y de agradecimiento, porque ustedes han sido parte de esto, de divulgarlo, es el hecho de que ahora la gente ya se indigne con el tema, ya se indigne con los avances. Y eso es bien importante, porque antes nadie lo veía. Ahora se ha abierto, por ejemplo, una alianza por la desnutrición por parte del sector empresarial para trabajar específicamente en el tema. Han aumentado las instancias, tanto a nivel central como a nivel local, que quieren apostarle al tema, y ves muchos programas que a veces iban enfocados a otras áreas que ahora se están enfocando a desnutrición. Pero también nos indigna cuando le quitan presupuesto al combate a la desnutrición y se lo pasan a otras carteras, y no lo vamos a Exactamente, obviar. Pero esa indignación, sabes que es positiva, porque eso hizo que regresara ese dinero a esas carteras. Al Ministerio de Salud. Al Ministerio de Salud. Y esa es la importancia de que también nosotros como guatemaltecos empecemos a priorizar y exigir, también indignarnos por estos temas, porque yo creo que eso fue algo muy positivo, porque se fue, pero antes nadie reaccionaba, o sea, veías que y nadie reaccionaba. Y pasaba con total indiferencia. Suseli, llegamos al final de esta conversación. Gracias por acompañarnos en esta jornada. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.